En 1996, Marvel estaba completamente arruinada. Bancarrota. O sea, estaban literalmente vendiendo escritorios para ver si así podían aguantar un poco más y pagar sus deudas, que no eran pocas, tenían 700 millones de dólares en deudas en ese momento. Marvel, estoy hablando de los superhéroes y los personajes, todas las películas de Marvel, bueno, 1996 y estaban completamente arruinados. A día de hoy, posiblemente sea la franquicia o el estudio más valioso de la historia de Hollywood. ¿Y qué es lo que ha pasado entre medias? Pues de eso es de lo que vamos a hablar en este Desayuno Royal y cómo un simple cambio de perspectiva puede hacerte pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, el Morning Show donde hoy tenemos una historia muy interesante sobre Marvel y todo lo que envuelve a las IPs de los superhéroes que ha generado pues la empresa norteamericana. Marvel, si es que vives en una cueva, pues es casi lo vamos a llamar un fenómeno, más allá de simplemente un agregado de diferentes IPs. IPs es Intellectual Property, propiedades intelectuales, que son diseños de diferentes superhéroes, de los que han hecho películas, de los que hacen parques temáticos, de los que hacen merchandising, videojuegos, lo que sea. Y la parte del estudio de Hollywood, que se conoce como universo cinematográfico de Marvel, o sea, sería MCU en inglés, es posiblemente el estudio más valioso de Hollywood. O sea, sin ninguna clase de duda es la franquicia cinematográfica más exitosa de toda la historia y justamente de lo que quería hablaros era ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que una empresa en 1996, que vale, sí, algunos seréis muy jóvenes que me estáis viendo y diréis, bueno, eso es hace muchísimo tiempo, bueno, no hace tanto, o sea, pasar en 30 años de estar arruinado a tener la franquicia cinematográfica más exitosa de todo Hollywood es muy poco tiempo y seguro que os estáis preguntando qué es lo que ha pasado entre medias y es un poco de lo que vamos a hablar en este Desayuno Royal. Muchísimas gracias a todos los que me seguís también en las plataformas de podcast, como siempre digo, gracias por dejar un like, por comentar y por hacer que sea más interactivo el episodio. Vamos a remontarnos al comienzo de los años 90, en concreto 1991 más o menos, o sea, al principio de los años 90, que es cuando explota, digamos, la burbuja de los cómics. O sea, sabéis, pues los cómics era a lo que se dedicaba Marvel, sacaba pues diferentes superhéroes, contaba las historias a través de cómics y estos los vendía en tiendas especializadas y existía una saturación en el mercado, había muchos competidores, había mucha gente que estaba editando estos cómics y que pues sacaba diferentes personajes y Marvel pues era uno más de ellos. Habían tenido mucho éxito y tienen personajes muy icónicos, pero Marvel estaba en una situación desesperada porque como las ventas iban cayendo constantemente año tras año, ellos desesperadamente lo que empezaron es a cagar cómics, básicamente, o sea, a sacar todos los cómics que pudieran. Si tenían que inventarse un superhéroe, se inventaban un superhéroe y lo sacaban, pum, probaban e intentaban con esto poder suplir esta caída de ventas mediante pues la saturación del mercado. Pero claro, no eran los únicos que estaban en el mercado, había muchas más empresas que también estaban haciendo cómics y digamos que comienzo de los años 90 se llegó a esta saturación del mercado y las ventas cayeron estrepitosamente. El hecho de tener unas ventas débiles empezó a hacer que la compañía tomase decisiones de supervivencia, decisiones basadas en el corto plazo. Esto es muy habitual que ocurra en las compañías. Cuando no tienes dinero, básicamente tienes que pasar a modo supervivencia. También ocurre en el cuerpo humano. O sea, quiero decir que si tú tienes abundancia, pues digamos que comes porque tienes ganas de comer. Si tú verdaderamente tienes necesidad de comer, como que tu cuerpo entra en una especie de hibernación y empieza a ser ultra eficiente con todo lo que consumes. Pues algo parecido le empezó a ocurrir a Marvel. Y entonces todas las decisiones que tomaba eran cortoplacistas. Era de, bueno, pues mira, vamos a pedir un préstamo para poder pagar estos salarios, vamos a intentar pues sacar un nuevo cómic porque pues por muy mal que vaya va a generar ventas nuevas y así no tenemos que confiar en que el cómic de este otro personaje pues funcione bien, además que ya tenemos mucho stock porque si las ventas caen significa que no lo estamos vendiendo y esta clase de decisiones está bien para salir de un apuro, pero si se convierten en el pan de cada día, pues al final pueden acabar lastrando a toda la compañía. A esto se le juntó que perdieron una serie de empleados clave que no solo se marcharon de Marvel, sino que abrieron estudios de cómics que pasaron a ser competencia directa de Marvel. Claro, esto les dio un miedo terrible y por eso también pues contribuyó a sacar nuevos personajes para, digamos, hacer la competencia a estos nuevos estudios de cómics que también iban a sacar nuevos personajes, evidentemente, porque no pueden utilizar un personaje que ya haya desarrollado Marvel y claro, pues el problema es que nadie estaba mirando en el largo plazo. Aquí
El movimiento quizás más arriesgado que hizo Marvel a mediados de la década de los 90 fue adquirir su propia distribuidora de cómics. Se llamaba Heroes World Distribution, es decir, distribución mundial de héroes, traducido al español. Y básicamente era una empresa que iba a ser o iba a convertirse en una distribuidora de cómics, e iba a convertirse en la distribuidora de Marvel. Es decir, bueno, compramos una pequeña distribuidora, la convertimos en nuestra distribuidora y así nos quedamos con el margen de la distribución aparte de la venta de cómics. Entonces, pues bueno, pues vamos ganando un poquito más por cada cómic que vendamos. Claro, esto no les salió bien, ¿vale? Esto no les salió bien porque tuvieron que endeudarse para hacer esta adquisición, pero más importante, Marvel era demasiado grande para esta distribuidora, es decir, que al final acabó saturando las operaciones de la distribuidora y no funcionaba correctamente. Entonces, pues bueno, no les ayudó a salir del pozo. Intentaron también otras, otras apuestas, ¿no? Invirtieron en empresas de cromos o de cartas como Panini, en alguna empresa juguetera, o sea, iban como disparando sin un objetivo claro, ¿no? Era simplemente, bueno, vamos a expandirnos y vamos a intentar, pues si los cómics no tiran, pues tirar con cosas que estén relacionadas con los cómics y que más o menos nos permitan mantenernos a flote. Pero claro, para cada adquisición nueva que hacían, pues conllevaba pues un incremento de la presión financiera sobre la compañía. Tenían que de alguna manera endeudarse o gastar el poco dinero que estaban generando con la venta de cómics. Esto acabó saliéndoles muy mal. Era el CEO Ronald Perelman, creo que se llamaba, fue acusado de malversación incluso, acabó saliendo de la compañía y en 1996, como decía, tuvo que declarar la bancarrota. En España sería el concurso de acreedores, es decir, tuvo que decir, señores, no hay plata, no hay dinero, entonces pues vamos a ver cómo hacemos para que con los personajes o con los superhéroes que hemos desarrollado, que hemos diseñado, pues a ver cómo podemos arreglar este asunto. Y aquí en la bancarrota es donde comienza nuestra historia de cómo para tener éxito con una empresa a veces no tienes que cambiar lo que ya haces bien, sino simplemente tienes que cambiar el enfoque de eso mismo que ya estás haciendo. Veréis, os explico. A raíz de esta bancarrota, tomó el control de la compañía Avi Arad. Avi Arad era el CEO de una empresa juguetera que Marvel había comprado como parte de estos intentos por intentar sobrevivir. La empresa se llamaba Toy Biz, si no voy mal, y bueno, pues al final fusionaron Marvel con Toy Biz para sanear un poco la compañía de cómics y así es como llegó Avi Arad a la presidencia o a ser el CEO, el máximo responsable del universo Marvel. Y con él llegó también una persona que es un poco más tapadita, pero también muy importante en toda esta historia de éxito, que es Isaac Perlmutter, ¿vale? Luego os hablo un poquito más de él. Primero vamos a centrarnos en esta figura de Avi Arad. Exactamente, ¿quién era esta persona y por qué es tan importante en el éxito posterior que tuvo Marvel en los siguientes años? Avi Arad era un israelí que era exmilitar y va a ser el visionario de toda esta historia. Él no veía a Marvel como una empresa de cómics, sino que lo veía como una creadora de personajes, una creadora de propiedades intelectuales que eran explotables. Es decir, veía que Marvel tenía la gallina de los huevos de oro, que podía crear estos personajes de los que luego poder hacer cosas con las que ganar dinero. Pero claro, heredó una compañía que estaba completamente arruinada. O sea, no digo ya que esté en bancarrota Marvel en 1996 cuando él toma las riendas, sino que es que lo habían vendido todo para intentar sobrevivir. Habían intentado hacer cualquier cosa para mantenerse a flote, incluidas la venta de sus propios personajes y de sus propios superhéroes. Es decir, cuando tomó el control de la compañía, dice, vale, a ver, Spider-Man, ¿dónde está Spider-Man? Está vendido. ¿Dónde está Hulk? Está cedido también. ¿Dónde están los X-Men? También cedidos. Todo estaba cedido bajo licencia por la que les pagaban 4 duros, pero que claro, como Marvel estaba a punto de quebrar, de hecho acabó quebrando, pues claro, dices, oye, me compras Spider-Man, tío, haz con Spider-Man lo que quieras, los próximos 5 años, dame algo, aunque sea para el autobús. En ese plan estaba la compañía, entonces claro, estaba completamente destrozado todo lo que es el balance, no podían contar con absolutamente nada de los personajes que ya habían creado hasta este momento porque prácticamente todos estaban cedidos bajo licencias por las que ya no iban a ganar más dinero. O sea, es curioso. No tenían control ni sobre sus propios héroes. O sea, los habían hipotecado, básicamente. En este momento, las acciones de Marvel estaban por los suelos. O sea, creo que llegaron a cotizar a $35 antes de todo esto y estaban a 2. O sea, los fans ya les habían prácticamente abandonado. Fíjate lo que es hoy en día Marvel, que publican un tráiler y ya hay páginas y páginas de especulación en diferentes foros sobre cuál va a ser la próxima película de la saga, porque están luego todas las películas interconectadas, como luego veremos. O sea, estaban en la más absoluta ruina. Pero aquí es donde entra nuestro personaje, donde entra Avi Arad, este visionario que vino con una idea muy clara. Marvel
no es una empresa que crea cómics. Marvel crea personajes. Y su visión era que dejaran de ceder o de licenciar estos personajes a Hollywood y que se convirtieran ellos mismos en Hollywood. Quería recuperar el control creativo y quería recuperar el control sobre sus propios personajes para ser ellos mismos, la propia Marvel, quien los explotara y quien se quedara con todo el pastel. Esta era su visión y a partir de ahí se puso a trabajar, pero claro, quiero deciros que la empresa estaba muy mal, o sea, no tenían el control sobre prácticamente ningún superhéroe, entonces su margen de actuación, por mucho que tengas esta visión, era muy limitado, porque claro, dices, vale, pues está genial, vale, no cedas tus personajes, conviértete tú en Hollywood, tío, no tienes dinero para hacer una película, ni siquiera tienes ya el control sobre Spider-Man, sobre Hulk, sobre los Cuatro Fantásticos, no tenían nada. Entonces, hay que partir primero de la visión, porque una vez que ya tienes la visión, ya tienes un plan, y dejas de tomar estas decisiones a corto plazo para empezar a pensar más a largo plazo. Si la visión es convertirse en el propio Hollywood de los propios personajes que ellos pueden crear fácilmente, entonces ya tienen un camino y una hoja de ruta muy clara por donde deben empezar a funcionar. Aquí es donde entra en la historia el brazo derecho, el brazo ejecutor de Ari Arad. Estoy hablando de Perlmutter, que os hablé anteriormente de él, y que él tenía la visión financiera, era el empresario ultra racional, era el tío de los gastos y de los costes, era el que iba a meter en cintura todo el despilfarro que podía haber en Marvel. De hecho, tiene una frase que dice, bueno, si puedo ahorrar en lapiceros, claro, hacían cómics, pues gastarían muchos lápices los dibujantes, si puedo ahorrar en lapiceros, puedo ahorrar en cualquier cosa. Básicamente, su visión era, vale, queremos hacer esto, podemos hacerlo sin dinero, podemos hacerlo sin pulirnos aquí un dineral, y fruto de esta visión y de esta manera de entender la asignación de costes o el control de costes, llegaron luego más adelante a un acuerdo con Merrill Lynch, con un banco que es muy curioso y muy particular, pero no adelantemos acontecimientos, estamos en 1996, empresa completamente arruinada y Ari Arad con una visión muy clara. Hay que hacer películas con los personajes, hay que monetizar esos personajes que está creando el universo de Marvel. Así que Avi Arad lo primero que hizo fue hablar con la junta de accionistas y decirles, bueno, pues nosotros somos una empresa de cómics, nos está yendo un poco mal, nos vamos a poner a hacer películas. Y claro, se le echaron encima. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Por qué no recuperamos? Bueno, pues siempre hay una reticencia al cambio, ¿no? De por qué no recuperamos nuestra esencia y demás. Fijaos que no estaba sugiriendo que dejasen de crear personajes. Al final los cómics los hacían con personajes que se inventaban ellos. Entonces, eso lo seguían haciendo y es la base de las películas también. Es la base de la construcción de todo el universo. O sea, le estaban cambiando el enfoque simplemente. Ellos hacían cómics, sí, pero sobre todo creaban personajes. Eso no lo dejan de hacer. Siguen creando personajes. Simplemente es cambiar el enfoque y la perspectiva y decir, oye, con estos personajes, en lugar de hacer cómics que no dan dinero, ¿por qué no hacemos películas que dan un poco más de dinero? Es simplemente un pequeño cambio de percepción. O sea, sigues haciendo aquello que haces bien, pero con otra finalidad. Consiguió convencer a la junta de accionistas, probaron con una película muy pequeña, con un personaje no conocido, con Blade, y bueno, funcionó razonablemente bien. Dijeron, hostia, parece que podemos hacerlo. Parece que podemos llegar a hacer películas. O sea, que somos capaces, aunque no tengamos estudio y demás, pero bueno, más o menos parece que podemos llegar a funcionar. Blade consiguió más de 100 millones de dólares en taquilla. Si no voy mal, un poquito más de 130 millones de dólares en taquilla. O sea, fue muy silencioso, pero fue un éxito. Y fue la demostración de, oye, podemos hacer películas. ¿Por qué no nos atrevemos con algún personaje más conocido dentro del universo de Marvel? Y así llegaron las siguientes películas. Llegó en los años 2000 X-Men, llegó en 2002 Spider-Man, llegó luego un poco más adelante X-Men 2. O sea, empezaron a hacer estas nuevas películas, pero claro, aquí se dieron cuenta de una cosa. Vale, estaban monetizando sus personajes que habían creado para los cómics, los estaban monetizando a través de películas. Pero como no tenían un estudio cinematográfico, eran otros estudios, pues ya conocidos, pues Fox, por ejemplo, quienes les producían las películas a ellos. X-Men 2, por ejemplo, la produjo Fox. Y Fox, en taquilla, con esta película, año 2003, hizo 407 millones de dólares en taquilla. ¿Sabéis cuánto de ese dinero se acabó llevando Marvel Studios? Prácticamente nada. Comidos por servidos. Que dices, Álvaro, pero ya tenían hipotecados los personajes. No, pero ya más o menos lo recuperaron. Nada, prácticamente. Sony, por ejemplo, produjo Spider-Man 2 y reventó la taquilla. Más de 700 millones de dólares en facturación en la taquilla. Casi 800 millones de dólares en la taquilla. ¿Sabéis cuánto ganó Marvel? 10 millones de dólares. Claro, si en taquilla hace 788 millones de dólares y Marvel solo gana como beneficio con el personaje de Spider-Man 10 millones, algo está mal. Marvel se dio cuenta muy rápido. Dijo, hey, a ver,
Aquí el dinero lo están haciendo las productoras de las películas, no nosotros que tenemos el personaje. Y ojo, el movimiento que hizo Avi Arad era muy correcto, porque la empresa estaba arruinada y estaba quebrada. Y con esta idea y esta concepción de dejar de centrar todo el éxito de la compañía en la venta de cómics e intentar comercializar las IPs, es decir, los personajes, y buscar acuerdos de licencia que sean un poquito más lucrativos que estos que hacían de manera desesperada para intentar sobrevivir un mes más, sino que buscar, pues, estos rendimientos, hacer películas con los personajes que les iba a dar mucha más notoriedad, pues esto llevó a que los ingresos de la compañía se multiplicasen muy rápidamente. Marvel dejó de verse como una editorial de cómics y se convirtió como una fábrica de IPs, de propiedad intelectual, exactamente igual que Disney. De hecho, Disney luego lo compró Marvel, pero exactamente igual que Disney, que cuando sacan una película, pues han creado una línea de personajes y pues sacan una peli, pues qué sé yo, sacan Frozen porque se les ha ocurrido, bueno, eso es Pixar, pero se les ha ocurrido y ya está, pumba, ya tiene un personaje con el que hacer parques temáticos, juguetes, videojuegos, tal. Todo. Pues lo mismo es la visión que tenía Avi Arad. Y consiguió pasar de 1998, donde estaban ingresando unos 50 millones de dólares por la venta o las licencias de su propiedad intelectual y de sus superhéroes, pasó al año 2003 a ingresar más de 220 millones de dólares cada año simplemente de la venta de estos personajes. Es decir, hicieron una estrategia mucho más interesante. Pero en las películas seguían viendo cómo la principal parte del pastel se la estaba llevando otro. Se la estaban llevando las productoras de cine. Y claro, algo no cuadraba. Entonces aquí es donde llega el movimiento más audaz que toma Marvel y que es el responsable del éxito que tiene hoy en día. Contratan a Kevin Feige, que es el creativo, el cerebro dentro de todo el universo de Marvel. Tenía 33 años cuando le ofrecen la posición y él estaba obsesionado con la continuidad entre películas. Tenían que estar interconectadas de alguna manera, igual que los cómics. Y es el responsable de que siempre en las películas de Marvel pues te tienes que quedar a ver todos los créditos hasta el final, porque hay un pequeño clip ahí al final que te va a dar la pista de por dónde va a venir la siguiente, ¿no? Y es como lo que va conectando todo el universo y ha generado ese fandom tan potente que existe hoy en día. Pero claro, en este momento era una fumada que tenía un chaval de 33 años, pero le pusieron a cargo de todo el departamento creativo. Y él tenía en sus manos la delicada misión de fundar lo que se conoce como MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Es decir, él tenía que montar todo este ecosistema y tenía que montar esta productora de películas. Claro, no había dinero. No había tanto dinero, la empresa ya estaba un poco más saneada, estaba un poco mejor, pero todavía no había suficiente pasta como para poder montar una productora de cine, porque eso vale mucho dinero. ¿Qué es lo que hizo Marvel? El movimiento más arriesgado, más loco, más audaz que podían hacer. Pidieron un préstamo al banco y pusieron como garantía 10 de sus personajes más icónicos. Todo junto en una misma operación donde Merrill Lynch, el banco, les daba 525 millones de dólares que les alcanzaría para hacer unas 4 o 5 películas, depende de lo que se calentaran, igual menos, y por otro lado, Marvel ponía 10 héroes, no la licencia, no una cesión temporal, no, 10 superhéroes como aval y como garantía, y si no devolvían la pasta, los superhéroes y la IP pasaban a formar parte del banco, y era el banco quien los iba a vender. ¿IPs que pusieron ahí? Doctor Strange, Capitán América, Avengers, posiblemente las 10 mejores IPs que tenía formaron parte de este peculiar acuerdo. ¿A quién pusieron para negociar este acuerdo o a quién se le ocurrió hacer este acuerdo? A Perlmutter, que es a quien nos ha contado que era la mano derecha de Avi Arad. Entonces, cierran este acuerdo con Merrill Lynch, estamos en el año 2005 y pues digamos que la parte creativa, Kevin Feige, dice que la primera película que tiene que hacer Marvel para construir su universo es Iron Man. ¿Cómo Iron Man? No es un personaje tan conocido, a ver si no nos sale bien. Pensad que se estaban jugando sus 10 personajes más icónicos. O sea, les sale mal Iron Man y pierden Capitán América. O sea, y pierden todos los personajes. Tenía que salir bien. Y además no solo eso, sino que Kevin Feige dijo, vale, y además el actor que tenemos que contratar tiene que ser Robert Downey Jr. Este actor tenía una mala fama terrible dentro del mundo de Hollywood a causa de adicciones y muchos problemas que tuvo. Su caché, es decir, lo que cobró por hacer Iron Man fue $500,000. A día de hoy cobra pues tranquilamente unos 50 millones por película, ¿vale? O sea, digamos que era un tío, era un apestado dentro de Hollywood, pero tenían muy claro que él tenía que ser el protagonista de Iron Man. No solo lo fue, sino que se integró en el personaje. Y Iron Man se construyó a través de esa película fundamentalmente. Y el actor se convirtió en pieza clave. Además, en la escena de créditos apareció al final Nick Fury, mencionando
la iniciativa Avengers. Con lo cual ya estaban poniendo la semillita para la siguiente película. Pero vamos a ver si Iron Man funcionó. Que a ver, si estoy haciendo este desayuno royal, ya sabéis que funcionó, ¿vale? Pero ¿cómo cuánto funcionó? Porque se le estaban jugando todo en esta peli. Encima contaban con que iban a contratar a un actor que era arriesgado, hasta el punto de que Kevin Feige dijo que o contrataban a Robert o no se hacía la película. Tenían también, iban siguiendo a pies juntillas la corazonada, vamos a decir, o el criterio de esta persona creativa de, oye, no hagamos películas sueltas, hagamos un universo de todo esto. Apostemos por el largo plazo. Y vamos a hacerlo con Iron Man, que es un personaje que el riesgo radicaba en que no era tan conocido por el gran público en ese momento. Entonces, claro, te vas a jugar todo con un personaje que no es el más conocido, pero es perfecto porque permite crear desde cero este nuevo fandom que empiece a sentirse identificado con la interpretación que se hizo del personaje. La película se estrena en el año 2008. Contaba con un presupuesto de 140 millones de dólares. Es decir, se estaban puliendo una parte importante del préstamo que les había dado Merrill Lynch. El resultado, reventó la taquilla. Recaudación de 585 millones de dólares que esta vez sí que iban íntegramente para Marvel. De manera que acababa de nacer Marvel Studios. En la escena postcréditos tenemos el mensaje de Nick Fury, de Avengers Initiative, y el resto es historia. Evidentemente Marvel consigue pagar de vuelta el préstamo que le habían hecho Merrill Lynch, que le había hecho el banco, con lo cual ya está saldada cualquier clase de deuda y empieza a crecer como la espuma. Y aquí es donde aparece en escena el siguiente invitado de gala, que es Disney. Disney ha visto todo este movimiento que ha hecho Marvel, cómo ha ido pivotando de hacer cómics a crear IPs, crear personajes, a monetizar esos personajes y ahora pasa a hacer películas. Y claro, Disney ha dicho, ¡oye, va! Exactamente igual que nosotros. ¿Por qué no nos fusionamos? ¿Por qué no nos unimos? Y así es como Disney compra Marvel Studios por 4.000 millones de dólares en el año 2009. Una empresa que 13 años atrás estaba en la bancarrota, como os he contado, en 1996, y que en el año 2009, haciendo exactamente lo mismo que hacían, es decir, crear personajes, crear superhéroes, y estos superhéroes no solo hacer cómics, sino empezar a hacer películas, empezar a licenciarlos y empezar a venderlos de cualquier manera posible. Camisetas, merchandising, juguetes, parques temáticos, videojuegos, todo era perfectamente válido para monetizar esta creación. Y llega, como digo, en 13 años Disney y dice, oye, tú no es que estés en la bancarrota, tú vales 4.000 millones de dólares. Te compro y te integro dentro de Disney. El valor de Marvel a día de hoy dentro de Disney, estamos en el año 2025, es decir, 15 años, 16 años después, se estima en más de 60.000 millones de dólares. Marvel Studios ha recaudado en taquilla casi 30.000 millones de dólares, 29.600 millones de dólares para ser más precisos. Pero en lo que es todo el universo y en todas las licencias que han hecho, pues como os decía, videojuegos, parques temáticos, merchandising, etcétera, se calcula que son más de 50.000 millones de dólares lo que ha generado solo en merchandising, con los personajes que ya estaban creando. La magia sigue estando en cómo creas estos personajes, en qué historia les das, en qué narrativa les puedes encontrar dentro de todo tu universo de personajes. Esto ya lo estaban haciendo con los cómics. Y simplemente, como digo, un cambio de enfoque que no afectaba para nada en la parte esencial, que es el diseño de estos superhéroes, ha hecho que una compañía pase de estar en la bancarrota a convertirse en la franquicia cinematográfica de más éxito de la historia de Hollywood, que se dice pronto, franquicia cinematográfica de más éxito de toda la historia de Hollywood, por encima de cualquier otra franquicia que se os pueda ocurrir, Star Wars, la propia Disney, etc. Bueno, la propia Disney no, sino las franquicias que conforman Disney. Disney tiene muchas franquicias, ¿no? Pues qué sé yo, todas las que tiene Pixar, más las que tiene Disney. Bueno, pues digamos que Marvel está por encima de cualquier franquicia individual de Disney. En cualquier caso, creo que es una historia que merece ser escuchada de cuando en cuando, porque muchas veces nos atascamos y sobre todo cuando vienen problemas y dentro de una empresa o de un proyecto pues las cosas no están saliendo como deben y no están generando lo que deberían generar. Si tú tienes un buen producto o hay algo que hagas particularmente bien, siempre puedes cambiar el enfoque o la perspectiva la óptica desde la que vas a mirar tu planteamiento a largo plazo, y si eres capaz de dar con la tecla adecuada, puede que a lo mejor sea simplemente un cambio de enfoque
O a lo mejor no, a lo mejor estás para cerrar, pero hay muchas empresas de cómics que no tuvieron el éxito que ha tenido Marvel, y a lo mejor si hubiesen tenido el mismo enfoque y la misma visión que Avi Arad, pues podían estar a día de hoy en una situación muy diferente. Espero que os haya gustado este desayuno royal sobre Marvel Studios y toda la historia que hay detrás que te lleva de la bancarrota a ser la franquicia más exitosa de todo Hollywood. Dejadme en comentarios cualquier aportación que tengáis. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Chao, chao.